Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola queridos escuchas y fieles seguidores que nos han acompañado programa tras programa. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí platicando para ustedes porque, como recordarán, que ha sido el patrón de esta temporada, son 2 invitados y un programa únicamente con Héctor y yo platicando aquí para ustedes de temas que, como les he comentado, son del interés de todos. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, Héctor Sandoval por acá saludándolos. Un gusto estar con ustedes otra vez en este viaje, como siempre lo reitero, de closets, de historias, de anécdotas que todos nuestros invitados nos dejan cuando vienen y nos visitan y nos exponen todo lo que viven y todo lo que sienten, momentos importantes de su vida. Todo eso les compartimos aquí en el podcast, que es una alegría cada episodio. Aunque no tengamos hoy invitado, también estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, Gerardo, antes de comenzar queremos invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube e Instagram estamos como Desde el Closet Podcast y en Twitter desde _el Closet. Recuerden que a partir de esta temporada 2, Gerardo, tenemos la función de que nos dejen notas de voz a través de la plataforma desde la que nos escuchen. Entonces nos dará mucho gusto contactar con ustedes, escucharlos de viva voz, sus comentarios, observaciones, sugerencias, y también les hemos hecho la invitación que si quieren contar su historia, también es posible que agendemos una llamada y platiquemos aquí en el podcast para que otras personas conozcan su historia. Así es, anímense para que la gente pueda aprender, incluyéndonos a nosotros, de su historia. De verdad que cada vez que escuchamos a uno de nuestros invitados, reflexionamos muchísimo en diferentes temas que a lo mejor ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Entonces es muy bueno compartir nuestra vida para que otros a lo mejor se identifiquen o simplemente tomen en cuenta ciertas situaciones de la vida. O además también puede que a través de una de las historias que les presentamos aquí, ustedes encuentren la respuesta o puedan resolver alguna situación o sepan cómo alguien resolvió una situación, valga la redundancia, que nos puede ayudar a nosotros. Eso es lo enriquecedor de este proyecto. Claro, que ustedes tengan alguna duda, que se sientan de alguna forma y escuchando la historia de alguien aquí, digan, wow, ¿cómo resolvió esta persona la misma inquietud que yo tenía? Entonces sí, es cierto lo que comenta Héctor. Sí, de alguna manera no nos sentimos solos en el mundo, sabemos que siempre vamos a estar acompañados, y además también algo que yo he comentado mucho aquí, que todas las historias importan, por eso es importante contarlas para que las futuras generaciones conozcan cómo éramos nosotros en este momento, además de los libros de historia que ahí se va a recoger hasta cierto punto, como ya lo hemos visto, y más bien nosotros tenemos que contar nuestra historia para que se sepa que somos más que una pequeña reseña o que un pequeño dato. Claro, porque ya hemos visto que los libros de historia pues están a veces manipulados o simplemente es la opinión de la persona que escribió el libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí está de viva voz la historia de cada quien. Sí, exactamente, que cada quien cuente su historia y que le dé la importancia a esa historia que la tiene. Y justo todo esto remite al tema que vamos a tratar el día de hoy, que es hablar un poco de nuestra historia personal, un poco de la infancia, pero tomando en cuenta ciertos puntos de los que pues siempre podemos aprender, ¿no? Como todos fuimos niños, de alguna manera podemos emitir una opinión. Cada uno tiene su propia historia, a veces dolorosa, a veces muy buena, pero todos tenemos algo que contar de nuestra infancia y es una etapa que nos marca para bien y para mal. Sí, claro, y el punto que vamos a estar tratando en cuanto a la infancia es la crianza. Entonces, bueno, no solamente es nuestra infancia o la infancia, sino también el acompañamiento que dan los padres durante esa etapa tan importante de la vida de una persona. Digo, nosotros no somos padres, pero fuimos niños en algún momento y podemos externar una opinión. Todos tenemos una opinión sobre la infancia. Y bueno, aquí también Gerardo es psicólogo, ya lo habíamos comentado aquí a nuestros escuchas.
escuchas, Gerardo tiene la doble capacidad de opinar sobre el tema. Bueno, pues espero que sí les sirva de algo algunas situaciones que vamos a estar platicando y también cómo se puede lograr salir de alguna situación también. Sí, porque a veces como papás crecimos en un contexto y repetimos ese patrón, no cuestionamos sobre cómo debe ser la crianza de un niño. Sí, justo eso que estás comentando, Héctor, es yo creo que lo principal cuando se comienza ese camino de la crianza, deshacernos de patrones que traemos arrastrando de nuestros padres y también pues el darte cuenta y el concientizar si te trataron de una forma a ti como hijo. Entonces, bueno, hay personas que se van por el camino pues fácil y que no requiere nada de reflexión y decir pues yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, ¿no? Todo esto a nivel inconsciente, claro, Sí. no es como que tú lo estés diciendo, ¿no? Repitiéndolo para ti mismo, pues voy a tratar a mis hijos como me trataron. No, todo esto es a nivel inconsciente y hay otras personas que optan por ese camino de reflexión y concientizan el decir, bueno, si a mí me trataron de cierta forma que no fue agradable para mí, entonces yo voy a hacer todo lo contrario con mis hijos, ¿no? No va a haber golpes, no va a haber gritos en mi casa, etcétera, ¿no? Por dar algún ejemplo. Cada uno llega a ese camino de autorreflexión, yo creo, sobre todo los que nos escuchan y son papás. Como el ejemplo de Gloria, ella hizo esa autorreflexión y se dio cuenta que la forma en cómo estaba tratando a su hija no era precisamente la más correcta, que la violencia en casa, que los golpes, que los gritos, pues no hace que un niño vaya a aprender una lección. Claro, lo ideal sería que fuera antes de comenzar la crianza, pero bueno, también pues nunca es tarde para poder darte cuenta de tus errores y enmendarlos, ¿no? Y mira, fíjate que la crianza y el educar a un niño comienza desde aspectos muy pequeños como la comida. Yo creo que ahí es algo... Sí, es algo que es muy pequeño, pero desde ahí comienza la crianza de un niño. Claro, porque el hecho de preguntarle al niño qué quieres comer, pues todavía un niño y sobre todo un niño pequeño, pues no tiene ese criterio para discernir pues lo que tiene que comer porque es lo sano para su cuerpo, ¿no? Entonces tú no le puedes dejar esas decisiones a un niño tan pequeño. Porque sí nos ha tocado ver en casas cuando visitamos, incluso con familiares muy cercanos, que a niños pequeños, no sé, de 3, 4 años, les preguntan qué quieren desayunar. Entonces, pues un niño no tiene un criterio como para decir quiero verduras, quiero fruta, te va a decir quiero hot cake, quiero un sándwich, quiero refresco, quiero papitas, quiero unos nachos. Sí, claro, un niño pues te va a decir lo que le sabe rico a él, ¿no? No lo que le nutre. Y bueno, también estoy de acuerdo que puede haber momentos también. Sí. El fin de semana es un buen momento. Hasta para nosotros lo hacemos cuando entre semana nos cuidamos mucho, tratamos de comer muy balanceado y ya el fin de semana nos damos el permiso de la pizza, la hamburguesa, el sushi, el refresco, cosas que no son precisamente muy nutritivas. Claro, y es lo mismo con los niños. Pues el fin de semana, a lo mejor sí, aunque sean pequeños, puedes preguntarle qué se te antoja de desayunar, claro, con límites que no sean botanas, ¿verdad? Va a ser una comida y sí, claro, puede ser el pancake, el waffle, lo que sea, ¿no? O sea, que no es algo muy nutritivo, pero que bueno, también hasta lo puedes enriquecer, ¿no? Con fruta, empezando con una fruta con yogurt y granola, para que vaya saciando esa hambre el niño y entonces no coma solamente lo que no es tan nutritivo. Sí, fíjate, y Gerardo, por ejemplo, que estamos hablando de nuestra infancia, porque también es nuestra historia personal. ¿Tú recuerdas qué comida no te gustaba de niño? Sí, cuando era muy pequeño no me gustaban las calabacitas. De hecho hay una anécdota para que, bueno, también ustedes vean que mi opinión en parte es de lo que yo viví, de mi infancia, de mis padres como esa figura importante dentro de la crianza. Sí. Y también, bueno, mi parte académica, ¿no? Entonces es un poco la mezcla de las dos cosas. Entonces, bueno, la anécdota es que pues yo no quería comerme unas calabacitas y estaba haciendo como
la arcada como que iba a vomitar y entonces mi mamá me dijo, no vas a vomitar esas calabacitas, si las vomitas te las voy a dar de comer, te las voy a regresar. Entonces bueno, uno como niño pues dice, nah, claro que no lo va a hacer, ¿verdad? Eso suena muy rudo. Entonces, no me lo va a cumplir, como esos papás que nada más amenazan y nunca cumplen el castigo. claro que es otro punto. Entonces, bueno, sí, en este caso lo escupí, no sé, lo vomité, no recuerdo exactamente. Pero pues sí, mi mamá tomó la cuchara y me la regresó a la boca. Eso que había vomitado, escupido, no sé. Entonces, pues sí, me lo cumplió y creo que sí fue algo que me marcó como niño porque pues ya no recuerdo en qué momento, pero después la verdad no me molestan las calabacitas y al contrario, me gustan bastante. Entonces, yo creo que aquí en este caso tu mamá hizo lo correcto porque no te estaba dando algo extraño. Digo, yo entiendo cuando a un niño de esa edad, no sé si tendrías 4 o 5 años, le quieres dar tripas, lengua o cosas muy extrañas de carne, ahí sí yo entendería la actitud del niño, pero si le estás dando verduras, frutas, no se justifica para nada que un niño te diga no lo quiero. sí, claro, porque aquí estamos hablando de nutrir, entonces bueno, Sí. lo que tiene que comer cualquier persona para estar sano, ¿no? Sí, y tanto se habla que la infancia es una etapa tan importante y es en todos los sentidos, tanto lo físico, lo psicológico, lo que le nutre. Entonces yo creo que en esta etapa a un niño no le tendrías que dar la opción, porque luego a futuro vienen los problemas cuando ya eres un adulto. Ahora sí que como decimos acá en México, te llega tu factura y bastante gordita. Claro, que de hecho es el caso de lo que se está viviendo hoy en día con la pandemia, que la gente cree que las personas que mueren por coronavirus solamente es por eso, porque les dio coronavirus y hasta lo manejan como, ay, es que es un tipo de coronavirus mortal, ¿no? Entonces, pues no, de hecho el coronavirus pues es como cualquier otra enfermedad que si entra en tu cuerpo pero tu cuerpo no está preparado, no tiene el sistema inmunológico fuerte y preparado para combatir esa enfermedad, pues entonces puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Sí. Porque vienes arrastrando malos hábitos, ¿no? Malos hábitos de sueño, el desvelarse, irse de fiesta. Baja de defensas, tu cuerpo está oxidado. Claro, exacto. Todo esto hace que bajen las defensas. El no dormir bien, el no dormir tus 8 horas, porque el dormir 8 horas, tu cuerpo hace depuración, hace regeneración en este momento tan importante. Entonces, imagínense si solamente el cuerpo tiene 3 horas para poder 4 o 5 horas depurar de y sueño. regenerar, pues claro que no lo va a poder hacer. Entonces, es por esto que el desvelarse, el no dormir bien, pues es muy dañino, ¿no? Es uno de los malos hábitos. El otro mal hábito, pues es la comida, ¿no? La alimentación. Si te la pasas comiendo pizzas, hamburguesas, botanas, refresco, pues obviamente tu sistema no tiene los nutrientes necesarios y, bueno, en esta situación que se ha suscitado del COVID, si llegas a contagiarte, corres un riesgo mayor que las personas que, bueno, tienen una vida un poco más ordenada. Pero sí es muy importante el qué comemos y el cómo lo comemos y sobre todo en la infancia. Yo creo que aquí sí, como lo digo, no hay concesiones para que un niño se nutra. Y esto me lleva a mí, por ejemplo, a la anécdota de mi sobrino. Me tocó hace 2 veranos tenerlo en casa. Y bueno, hicimos una ensalada, como les digo, nada del otro mundo. ¿Recuerdas, Gerardo? Era una ensalada de lechuga con pepino y con morrón. Creo que tenía lo más extraño era espinacas, creo que era lo más raro. Y entonces, espinaca baby. Ajá, exacto. Entonces, en esa ocasión, mi sobrino estaba con nosotros, como les digo, de visita y estábamos comiendo. Estuvo todo un verano. Estuvo todo el verano, entonces sí, tuvimos que enseñar a comer ensalada y la importancia de comer nutritivo, que también tenía sus premios, sí, lo llevábamos a lo que le gustaba, al parque, fuimos a comer hamburguesas, o sea, tampoco es que un niño tiene que vivir aprisionado a una vida sana, también el cuerpo, yo creo que hasta la comida chatarra ocasionalmente hace que tu cuerpo lo retes para que pueda resolver y sacar toda esa cochinada de tu cuerpo, yo creo, ¿no? Sí, claro, y hasta lo dejábamos elegir y él sabía que tenía esa libertad de decir, oigan tíos, podemos ir a las tortas o
Sí. que le gustaban las tortas de Santo Domingo. Sí, ella era muy fan de esas tortas. Entonces, bueno, él también sentía esa libertad porque, bueno, nosotros le explicamos, ¿no? Que así como hay libertades, pues también hay responsabilidades, pero bueno, este es otro punto. Se parece un poco a la anécdota de Gerardo. Pues resulta que yo tuve que subir a hacer algunas cosas porque la cocina estaba en la planta baja, vivíamos en una casa que es a desnivel. Tuve que subir a hacer algo y cuando regresé me encuentro con la sorpresa de que la ensalada estaba toda en el piso y Matías me dijo, mi sobrino, que se le había caído. Y obviamente no se le había caído, él la tiró porque no se la quería comer. Yo dije, no se puede quedar esto así porque es una situación que si uno le permite al niño salirse con la suya, va ideando cada vez algún plan más grande para salirse con la suya. Entonces yo, como adulto responsable que lo estaba cuidando, dije, tengo que poner el límite. Tuve que hacerlo con todo el dolor de mi alma. Le dije, ¿sabes qué, Matías? La vas a recoger, la vas a lavar y te la vas a comer. Y lo hizo. No se lo dejé pasar. Yo creo que muchos a lo mejor me echarían a la hoguera y dirían que soy un maltratador de niños. Pues no, yo creo que aquí es mostrarles a los niños que hay consecuencias cuando hacen algo. Claro, porque esto solamente duró la primera semana que estuvo con nosotros y ya a partir de la segunda simplemente ya sabía que tenía que comerse la ensalada antes de lo demás y lo hacía sin decir absolutamente nada. Entonces, claro que sirven estas lecciones. Y bueno, yo no dije, voy a regresarme un poquito, qué es lo que no me gustaba de niño. Yo creo que yo era un sacrilegio con patas. Sí, miren, porque como que a ti creo que sí te faltaron un poquito de límites en ese sentido. Pero fíjate que no me consentían, no me comía las cosas, pero me comía lo que había. No me gustaba. Pero sí es como muy extraño que muchas cosas no te gustaban, ¿no? Sí, no me gustaban muchas cosas y me provocaban náuseas. Por ejemplo, me provocaban náuseas el aguacate, que hoy en día me encanta. Me causaba también disgusto comer cacahuates. Y pregúntenle a Gerardo. Bueno, le fascina. Parezco elefante. Por ejemplo, tampoco me gustaba ningún tipo de queso, ni queso panela, ni requesón, ni cotija. El queso amarillo no me gustaba nadita tampoco. Entonces sí, les digo, era un sacrilegio con patas. No me gustaban las aceitunas tampoco. La primera vez que las probé me acuerdo que... Bueno, ese es un sabor difícil. Ese sí estoy de acuerdo que es un sabor difícil. O quesos muy fuertes, ahí sí uno es entendible que un niño te diga no lo quiero, porque pues, si le vas a dar un gruyere o un queso azul, no cualquiera, o un brie que a mí no me gusta. Sí, tiene que ser poco a poco. Hay alimentos que sí son poco a poco y que a lo mejor también tiene que ser desde niños, que justo lo comentábamos el otro día con amigos que yo decía, creo que lo que a mí no me gusta mucho aquí en Guadalajara, porque yo creo que sí tienes que estar muy acostumbrado y haber crecido, claro, es el tejuino, es una bebida que preparan aquí a base de maíz fermentado. Entonces, bueno, las bebidas fermentadas pues no son tan fáciles, no es un sabor muy fácil y yo creo que tienes que crecer con ese sabor, estar o algo familiarizado, te debe identificar, ¿no? Con esa bebida. Por ejemplo, a mí no me gusta el pulque, el tepache sí me gusta, que es una bebida fermentada, que es a base de piña fermentada, pero el pulque no, ese sí yo no puedo con él. Sí, entonces volvemos... Y que está muy de moda y todo, pero pues no puedo con él. Sí, entonces volvemos a lo mismo, no le vas a obligar a un niño a comer sabores un poco difíciles, que sabes tú como adulto que son difíciles, como las bebidas fermentadas, las aceitunas, algunos quesos muy fuertes, algunos pero de ahí lácteos más... y embutidos que también son muy fuertes, como el jocoque o el jamón serrano, que son sabores muy fuertes. Sí entiendo que a un niño no le guste. Sí, y bueno, también yo creo que es el ejemplo, ¿no? Porque en mi caso, a mi papá le encantan las aceitunas y desde niños, pues nosotros veíamos a mi papá comerlas como botana, así tal cual, solas, no en una comida. Y entonces él estaba leyendo o trabajando y estaba con una botanita ahí al lado de aceitunas. Y pues mi hermano y yo íbamos y tomábamos una y estábamos acostumbrados al sabor, ¿no? Pero sí, simplemente hablamos de las cosas que tienen que nutrirlos, ¿no? No sabores. Prepararlos para la vida adulta, que luego ya empezamos con el problema que las rodillas, que la piel, que el estado de ánimo. No, y en la edad adulta pues vienen situaciones como la que, el ejemplo que recordamos, ¿te acuerdas? ¿Cuál, Gerardo? De tu compañero de la UNAM. Ah, sí. Sí, fuimos a casa de una persona que... Una compañera del trabajo.
Sí, que era muy atenta y bueno, hizo Lindísima. 10 platillos para recibirnos a los invitados, para tener, era una como taquiza, digamos. Conmemorando la entrada del Año Nuevo en Asia. Entonces, bueno, ella preparó bastante comida, que alrededor de 10 Sí, platillos, fácil, 10 más platillos. 2 tipos de caldos y postres y Dos bueno, postres, ya ves que hizo sí. gelatina y pan de pera, delicioso. Entonces no, o sea, no van a creer. Todo estaba delicioso, Todo, todos, todo. porque probé de un poquito de todo. Que eso nos encanta en las taquizas, como guardar pancita para... Te haces un taco medio flaco para que te alcance Sí. para... Bueno, para los que nos escuchan desde otros países, acá en México se le llama taquiza a un evento familiar, grande o pequeño, donde cada quien lleva o alguien organiza diferentes tipos de platillos que se sirven en el taco, en la tortilla. Entonces pueden ser, no sé, bistec o carne preparada de cierta manera, rajitas de chile morrón o chile como le decimos acá, Chile poblano. Chile poblano, perdón, con elote, con crema, no sé, champiñones preparados de cierta manera. Eso es muy clásico. Frijoles. Porque ya ves que en el norte es diferente la taquiza también, que ahora que fuimos a una boda en Mexicali dijeron taquiza, yo me imaginé algo como lo que hacemos acá en el centro del país y en occidente. Y Y eran tacos nada más de carne asada, y ellos les dicen también taquiza. Entonces, cuando vengan a México, porque nos han estado escuchando de diferentes países, eso es una taquiza y se los recomendamos, no se van a arrepentir. Y entonces el punto es que había muchos platillos de donde elegir, de diferentes tipos, con chile, sin chile, Sin con carne, con sin carne. Sí, había de dónde escoger. Ah, pues este individuo ni uno solo de los platillos comía. Y así lo dijo, es que no como esto de tal platillo no Porque como tal. tiene esto, que porque tiene pasas, que porque tiene crema. Que porque tiene papas o que tiene no sé qué. Bueno, No comió ningún platillo. Todos estábamos con cara de qué onda. Y él lo decía orgulloso, que su mamá lo enseñó a que nada más comía lo que había en casa y que en otros lugares. y Incluso solo lo que él quería, ¿no? Desde Ujú. niño, o sea, su mamá así le permitió y así lo crió, ¿no? Diciéndole, no, mijito, tú no te tienes que comer algo que no te gusta, entonces solo lo que tú quieras, mi vida, ¿no? Y ahí están las consecuencias, ¿no? Vas a casa ajena y pasan este tipo de cosas. Y hasta él comentó que tuvo por ahí, y lo decía de verdad orgulloso, O sea, ¿no? no era algo que le diera pena ni mucho menos. Que todos estábamos con cara de pena ajena y bueno, él lo decía muy orgulloso, ¿no? Que por ahí contaba él la anécdota de que fue a una casa de un compañero a comer en la escuela, en la primaria, y Hacer entonces... un trabajo o algo así. Sí, entonces bueno, fue a comer a casa de este compañerito de la primaria. Y la mamá le sirvió sopa y él no quería sopa, no quería comer sopa. Entonces bueno, la mamá del niño le dijo, ¿sabes O sea, qué? era una sopa, no le sirvió sesos en salsa verde. Era una sopa de pasta, así tal cual. No ya. le sirvió trompa de puerco en escabeche como la comemos acá en México. Digo, a mí no me gusta, pero no le sirvió algo así raro que uno dijera, pues oye, no te pases. Sí, o que hacen Moronga. el caldo de pollo ahí con Patitas o con moronga. hígado de pollo y cosas Que es sangre así. coagulada la moronga, que hay gente que sí le gusta, pero no. Sí, no era nada de eso, no era nada del otro mundo, era una simple y llana sopa de pasta. Pues el niño no se la quiso comer, la mamá del compañerito le dijo que no se iba a parar de la mesa hasta que no se la comiera. Y bueno, como él era experto en ser un malcriado, porque eso tenía es maestría y doctorado en malcriadez, simplemente la ignoró y se quedó ahí sentado y no se la comió, nadie le hizo que se la comiera, ¿no? Incluso la señora le dijo, lo comentó, no te vas a levantar de la mesa hasta que te acabes la sopa. Y pues no. Pues no se acabó la sopa nunca. Dice que pasó como una hora y se quedó ahí sentado en la mesa y pues la señora se dio por vencida, digo, pues no era su hijo y pésimo. Y entonces, bueno, ya cuando el niño llegó a su casa, le comentó a su mamá que esa señora había osado, sí, así casi con esas palabras, cometió el ¿no? atropello De ofrecerle sopa y él no quería sopa y que todavía le dijo que no se iba a levantar de la mesa si no se la comía. y que él no se la comió, que lo hizo quedarse sentado una hora. Entonces, bueno, la mamá furiosa todavía le reclamó a la persona. Fue a casa del compañerito a reclamarle a la mamá qué horror. que por qué había osado darle de comer algo que él no quería, que por qué lo quería obligar a que él se comiera algo que no le gustaba, imagínense nada más. Y bueno, la mamá del compañerito pues yo creo que ya se quedó helada y... Sorprendida, yo creo que yo me hubiera quedado
Bueno, yo sí le hubiera dicho, ay, ¿sabe qué, señora? Entonces mándelo con su Mándelo topper. con su topper, como decimos acá en México, con su itacate, para que en ningún lado sufra el pobre niño. Porque si no, imagínate, vas a una casa y no comes nada. Pues sí, o mándelo ya comido a casas ajenas, ¿no? Porque bueno, pues no vas a estar haciendo esas groserías cuando vas a una casa que no es tu casa. Y bueno, en tu casa pues a lo mejor sí, tú sabrás qué comes, ¿no? Ya como adulto, pero en una casa que te están invitando, que te están haciendo el favor de abrirte las puertas, de sentarse en su mesa, de compartir los alimentos contigo, pues no. Y yo creo que aquí sale a relucir el tema de la postura que toman ciertos papás de, ay, es mi hijo, yo lo educo y está en su casa. Pues sí, pero ese niño tiene que salir a convivir con otras personas. Ese niño se va a insertar en algunos contextos y no va a encajar. Yo creo que esto sale mucho a relucir y deja mucho que pensar para esos papás que toman esa postura de es mi hijo, él sabrá, es su casa y él aquí manda. Sí, porque a ese grado se llega casi, ¿no? Y el hecho de decir elegir la comida es porque el niño manda en esa casa, ¿no? Y a veces no se toman en cuenta cosas como el tipo de alimentos que le estás dando a tu hijo, como por ejemplo, pues la Coca-Cola, ¿no? Que sí, pues yo recuerdo haberla probado como hasta los 12, 13, 14 años por ahí. Antes de eso, mis papás, pues no, decían, ahora eso no es para niño. La prueban desde los 2, 3 años, si no es que antes. Sí, es, híjole, algo muy común, al menos aquí en México, no que sé somos en uno otros de los países que más consumen Coca-Cola en todo el mundo. Sí, darle Coca-Cola a un niño o darle, no sé, chocolate bebidas también. muy frías a un bebé, pues no, o sea, eso les causa un daño porque pues su garganta todavía está apenas aprendiendo, ¿no? Y si las bebidas frías no son buenas ni para un adulto, pero aún así las tomamos, pues imagínense para un niño, ¿no? Sí, exactamente. Lo mismo con cierto tipo de alimentos como la carne de cerdo, pues que también no es buena ni para un adulto, pero bueno, la consumimos, pues menos para un niño, no. Son este tipo de alimentos que no se le deben dar jamás a un niño. Ustedes pueden consultarlo con un médico para que vean que no nos estamos aquí inventando las cosas. Sí, ¿no? Antes investigamos con los médicos de nuestra casa y bueno, Gerardo, como les dije, es psicólogo, entonces estamos hablando desde su experiencia como profesional y desde nuestra experiencia porque en algún momento también fuimos niños, vivimos una infancia. Claro, y retomando el tema de responsabilidades y libertades, que es lo que comentábamos con nuestro sobrino que estuvo con nosotros en el verano, fue hace dos veranos. Dos años en Ciudad de México todavía estábamos. Sí, esto yo creo que es el pilar también de la crianza, ¿no? El hacerle saber al niño y que aprenda a que siempre, así como hay libertades de jugar, de que vamos al parque, de que puedes comerte una hamburguesa, de que puedes comerte una pizza, de que vas a fiestas de tus amiguitos, de que vas a pijamadas con tus amiguitos, etcétera, etcétera. Bueno, también hay responsabilidades en el hogar, ¿no? Sí, claro. Enseñarle, obviamente, adecuado a la edad, ciertas responsabilidades, ¿no? Si tiene perro, bueno, tú le vas a dar de comer al perro, le vas a levantar sus heces, etcétera, etcétera, ¿no? Le vas a poner su agua, lo vas a sacar a pasear. Porque este es también todo un tema, que los papás le compran perro a un niño y pues el niño obviamente solo quiere los momentos felices, ¿no? De estar jugando con el perrito, de sacarlo al parque, pero no quiere las responsabilidades que eso conlleva, como estarle dando de comer todos los días, levantar también sus heces, y que esto hasta, bueno, hay adultos que siguen sin hacerlo, obviamente derivado de la educación, de la crianza que se les dio cuando niños, ¿no? Sí, como decía Aldo, que un maestro creo que de la prepa o la secundaria comentaba que si las heces brillaran en la Ciudad de México ya no se necesitaría alumbrado público. Sí, no, de verdad es un problemón que creo que nadie ha encarado, pero bueno, eso ya es otro tema que en algún momento se va a tener que hablar, porque sí, el problema de las heces de perro en la calle en la Ciudad de México en particular sí, es un problema tremendo. grande.
Sí, entonces bueno, los niños también pueden tender su cama, Sí, ayudar a poner la mesa, recoger la mesa después de comer, después de que ya tuvieron precisamente su libertad, su recompensa por comer bien, el postre, ¿no? sí, claro, son maneras de incentivarlos para que te ayuden y que ellos también, yo creo que cualquier niño le encanta tener esa sensación de que ayuda en casa. Bueno, yo sí me acuerdo, trato de recordar mi infancia Sí, y es bonito sentir que ayudabas en lo más mínimo, no sé, pelando los tomates, lavando las verduras, poniendo la mesa. claro, y porque aquí no nada más estamos hablando en abstracto, también les hablamos desde nuestras experiencias Sí, personales. claro. Yo también, bueno, en mi caso, mi mamá siempre nos puso a ayudarle y bueno, también era muy común que nos dijera la frase de, esta persona viene a ayudarme a mí, refiriéndose a las trabajadoras del hogar, que mi mamá nos lo ponía muy claro. Ella viene a ayudarme a mí, viene a quitarme trabajo a mí, yo le pago a ella por hacer trabajo que yo no tengo tiempo de hacer, entonces ella viene a hacer eso, no a ustedes a recogerles su cuarto, a recoger Tenderles el la calzón cama, del piso, o sea, los eso. calcetines, los zapatos, los juguetes. Sí, eso no es su trabajo, ni tender camas de ustedes, la de nosotros puede ser, porque nosotros ya somos los adultos de la casa y estamos trabajando para mantenerlos a ustedes, entonces bueno, pero ustedes, una de sus responsabilidades es hacer eso. Siempre hubo eso de parte de mi mamá, nosotros, de hecho, ella nos regaló un despertador, estábamos en la primaria y decía, también esa es responsabilidad de ustedes, tienen que saber despertarse con despertador, no de que la mamá le esté despertando al grandulón de 30 años, ¿verdad? Que perdón si alguien Sí, en su casa pasa esto, sí pero pasa, sobre todo en la cultura mexicana, que somos tan dependientes, yo lo diría de alguna manera, que la mamá está despertando a la persona de 30 años 30 que vive años ahí en que su ya se casa tiene que ir a y casi le trabajar. lleva el desayuno a la cama, ¿no? En la infancia sí, la mamá puede hacer cosas, pero también poco a poco tienen que ir haciendo independientes, iba a decir dependientes, bueno, sí, sí los hay, independientes a los hijos, que ellos por sí mismos resuelvan las situaciones. Claro, entonces bueno, les comento eso del despertador. También mi mamá desde muy pequeños, también estábamos, supongo creo como en la primaria, nos dijo, ¿saben qué, mis hijos? Ustedes ya pues están creciendo y a mí la verdad no me gusta ya lavar ropa interior ajena, entonces vengan, los voy a enseñar a usar la lavadora, porque hasta eso, o sea, no, los niños de ahora en muchos contextos cada vez más, o sea, no es ya algo tan fuera de lo común tener una lavadora en casa, así sea viejita, pero hay lavadoras en casa, no en Sí, todas, pero bueno, es algo más común que antes. sí, Y bueno, hasta eso ya nos estamos ahorrando, cosas que antes los niños o los adolescentes en algunas casas antes tenían que lavar a mano, ¿no? Y sí. todavía en algunas casas así tiene que ser. Entonces mi mamá nos hacía ver todas estas cosas y decía, ustedes tienen la fortuna de tener una lavadora, entonces vengan, los voy a enseñar y ustedes solitos van a lavar su ropa porque ya no quiero lavar ropa ajena, calzones ajenos, calcetines ajenos, sobre todo, ¿no? La ropa Sí, interior, que es algo muy personal. Y eso también te crea en tu cabecita desde niño ese pudor, ¿no? Que la verdad yo no entiendo cómo alguien que a sus 30, 40 años vive en casa de sus papás permite que la mamá le lave los calzones. Ay, no, eso no cabe en mi cabeza sí, de sí es muy verdad. raro. Yo creo Es algo muy personal. que te laven los calzones, sí, es algo muy extraño y sobre todo a los 30 años, 40. No, es que de verdad que eso es algo muy, muy personal y de verdad no me cabe en la cabeza que alguien deje que su mamá le lave los calzones a los 30 años, pero bueno. Y bueno, también yo creo que el integrar al niño a la vida cotidiana de los adultos también hace que lo dejemos que nos apoye en cosas que a lo mejor a veces no es tan común, por ejemplo en la cocina. Pueden ayudar. Recuerdo la anécdota, digo, tenemos aquí los ejemplos más claros y frescos de Matías. De alguna manera lo tomaba como juego, pero era también ayudar a empanizar pechugas de pollo Sí, porque le gustaba la sensación de meter del pan la molido. pechuga al huevo y después ponerla en el pan molido y que se le pegara en los dedos, supongo pues era algo muy lúdico para él, ¿no? Entonces, claro, ayudar en la cocina con cierta distancia de la estufa, porque obviamente hay que tomar esas responsabilidades también como adulto,
adulto, ¿no? Y decir, bueno, no va a estar aquí en la cocina en la friendo parte donde está la pescados o estufa, ¿no? algo que se pueda quemar o cortar. Sí, por ejemplo, en ese caso había como una especie de barrita, digamos, en la cocina, y yo le decía a Matías, esta es tu parte de trabajo en la cocina y el área donde vas a estar trabajando es aquí. De este Sí. lado de la estufa, aquí no puedes estar porque es muy peligroso. Y bueno, pues ya era un niño en ese momento de 7, 8 años, entonces claro que ya sabía lo que se tiene que hacer y lo que no. Entonces no se movía de donde yo le decía, aquí es tu área de trabajo, esta es tu responsabilidad únicamente, ni manipular cuchillos, ni manipular la estufa, todo eso es del adulto. Yo creo que esto, el hecho de que lo pusiéramos, de que nos ayudara, también lo hace consciente del trabajo que es hacer alimentos, del trabajo que lleva a atender una casa y la cocina y todo lo demás. Porque sí, lo más común es que el niño se acerca a la cocina y el papá o la mamá lo reprenden. Dicen, no, vete de aquí, vete a jugar allá al patio o vete a tu cuarto a jugar. Sí, no, claro, es lo que comentábamos, siempre adecuado a la edad, siempre adecuado al momento también o al espacio, porque bueno, como decía, no se puede acercar a la estufa y si ya es un niño de cierta edad, entiende que no puede hacerlo. Sí, no es lo mismo un bebé de 3 años que, pues no, aunque tú le digas no te acerques, todavía está aprendiendo de ensayo y error. Entonces, pues si hasta uno de adulto todavía sigue a veces aprendiendo de Sí. ensayo y error, con más razón un bebé de 3 años, y no vas a tener a un bebé de 3 años en la cocina, claro, pero un niño ya más grande, pues puede estar en un área específica, fuera del alcance de cosas que pueden ser peligrosas para él, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo poníamos a hacer eso, le gustaba mucho y hasta pues le gustaba la comida y la pedía mucho, ¿no? Ay, tío, vamos a hacer pechugas empanizadas. Y entonces, bueno, le gustaba ayudarme a eso. Y otra cosa que se me quedó muy grabada fue que me dijo después de que terminamos, me dijo, ¿puedo jugar un ratito con el pan molido que quedó? Le dije, claro. Tomó la charola y ya se la quería llevar a la sala y yo, no, a Va a ver, ser aquí. espérame. A la sala no, a ver. Yo así como casi ya imaginándome la sala toda llena de pan molido y le dije, bueno, vas a jugar pero aquí, en la cocina, en esta parte de la barra, aquí puedes estar jugando con el pan molido, si te gusta la sensación en tus manos, pues sí, hazlo, no es molestia, Sí. ¿no? Porque también si hay papás que se van al extremo, ¿no? Y dicen, no, que no vete para allá, no vas a estar jugando con esto. Y Sí. pues no, ¿qué tiene? Digo, si ya se iba a tirar a la basura porque bueno, ya está lleno de huevo y pues ya no lo puedes usar, pues sí, ¿por qué no dejarlo unos minutos que siga manipulándolo en sus manitas y que si le da una sensación agradable, pues bueno, no tiene nada de malo y no está haciendo algo malo, ¿no? Y hablando de ayudar y todo esto, y como dices que hay etapas, hay momentos y pueden ayudar en ciertas situaciones, tampoco quiere decir que un niño, ponías el ejemplo de 3 años, no pueda recoger sus juguetes. Claro. Eso es algo que le puedes tú enseñar desde pequeño. No puede ayudar en la cocina, a lo mejor no puede usar una lavadora tampoco, porque bueno, es acorde a la edad, pero lo que sí puede hacer un niño de 3 años es recoger sus juguetes. Porque Eso luego sí ahí lo anda puede. la mamá recogiéndole los juguetes al niño por toda la casa. No, yo creo que el niño tendría que ser consciente de, yo tomé esos juguetes, yo los saqué, yo los guardo. Claro, sí, ¿no? Hay actividades para cada edad, ¿no? Sí. Y bueno, también hablando de las responsabilidades, los horarios son parte fundamental de las responsabilidades de un niño. Sí. Debemos siempre tenerlos con horarios. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar la responsabilidad de decir, bueno, no puedo jugar todo el tiempo, ¿no? Hay un horario para la diversión, hay un horario para la hora de la comida, hay un horario para levantarse y creo que eso se está viendo mucho también hoy en día con la pandemia, que tienen que enseñarlos a que hay horarios, aunque estén en su casa, pues no van a acostarse a las 3 de la mañana, levantarse a las 12 del día y descomponer los horarios y el día de mañana que van a que regresar ya van a la escuela, pues va a ser un problema enorme para volver a acostumbrar al cuerpo. Y por otro lado, a la parte de la salud, como les comentaba, sí, las desveladas.
el sueño debe de ir con el día, no con el día y la noche. No puedes tú, si las horas que duermes tú de día, esas ya no son las que el cuerpo necesita para la regeneración. Tienen que ser sin luz cuando es de noche, ¿no? Cuando Entonces, no hay rayos pues ultravioleta en dices, el bueno, día. pues si me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las 12, pues ya dormí 7 horas, digo, 9 horas, perdón. Dices, bueno, pues ya las repuse, ¿no? No, es que esas ya no se reponen. Sí, claro, es algo que vas a ir arrastrando y que va a ser en detrimento de la salud del niño. Pueden decir ahora a los papás, es que no tienen razón para acostarse temprano, no están yendo a la escuela. Pues no, yo creo que básicamente por salud un niño tendría que tener horarios para todo. Y también para el uso de la tecnología. Que bueno, es todo un tema porque he escuchado papás que dicen, no, pero es que los niños deben estar preparados porque ya es la era digital y bueno, claro, sí, yo no digo que no, que les vas a prohibir usar la tecnología, que jamás van a tocar una tablet o un teléfono, pero también hay horarios para eso, ¿no? Y Así no como es hay todo el horarios para día. dormir, para comer, para divertirnos, también hay un horario para usar este tipo de dispositivos, ¿no? Porque también el niño se desconecta de la realidad cuando solo está en el dispositivo inmerso. Yo creo que también se pierde de muchas cosas, de salir a que le dé el aire, jugar, correr. Yo creo Que, que eso la tecnología a veces sí lo va disminuyendo. y que yo he escuchado personas que dicen, no, pero es que ya no es lo mismo, ya no es como antes que podíamos salir a la calle con nuestros amigos. Pues no, a lo mejor ya no es lo mismo, pero tienes que adaptarte también a los tiempos y a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ya no es como antes de dejar a los niños con la puerta abierta Salirse. de la casa, salirse a donde quisieran, pero bueno, tú como adulto puedes acompañarlo, ¿no? Que yo escuchaba a una prima tuya comentar eso, que Sí, ella acompaña a sus hijos al parque, o sea, porque le da miedo, no es lo mismo que antes, hay más peligros, pero bueno, así lo resuelve ella, ¿no? Decir, bueno, yo me voy a dar un voy. tiempo y me voy a salir a jugar con mis hijos al parque. Exactamente, y no tenerlos en la televisión o en la tablet todo el día. Sobre todo volvemos a lo mismo de estos momentos que se están viviendo. Lo más fácil es decir, ah, bueno, pues ya me quedo en mi casa y pues ya, ¿no? O sea, no, o sea, sí puedes hacer uso todavía de las áreas Y públicas. algo No va a que ser tan cómodo con el cubrebocas, etcétera, pero bueno, hay opciones siempre. además en los parques no hay aglomeraciones, entonces sí pueden estar ahí los niños con el cubrebocas y todo. Es un área al aire libre, entonces ahí no es tan probable el contagio. Sí, yo creo que también sorprende ahora que los niños digan que se aburren. Sí, es algo muy común, ¿no? Ahora Yo no que, recuerdo de niño haberme aburrido, ni de adulto me aburro, la verdad. pues no, y es algo muy común que ahora los niños expresan, ay, estoy aburrido. Y sobre todo, si los papás no los dejan estar en la tablet o en el Sí, teléfono todo el día, es como su excusa más grande, estoy aburrido, ¿no? y cuando tienen un jardín en su casa, mascotas, juguetes y que digan que se aburren, eso sí es. Imagínense la dependencia a la tecnología, ya estar inmersos en ese mundo que es irreal. Sí, porque volviendo al ejemplo de nuestro sobrino, podíamos observar en él un cierto Síndrome. de abstinencia, sí, un cierto síndrome de abstinencia por no estar con los aparatos todo el día y nosotros le teníamos horarios, le decíamos, no, solamente va a ser 1 hora al día, hay muchas cosas que puedes hacer, entonces aprovecha tu hora, disfrútala, porque solamente va a ser una al día, ¿no? Entonces, Sí, y aparte dentro de esa hora tampoco no va a ser juegos ni de violencia ni los que no sean adecuados para un niño, ¿no? Entonces dentro de esa hora también teníamos media hora para un juego en el que tuviera que pensar, en el que tuviera que usar su cerebrito sí. de verdad, como por ejemplo había uno que tenía que encontrar unos peces en una imagen de un acuario muy grande con muchas plantas, entonces los peces estaban como escondidos y él los tenía que encontrar, tiene que pensar y no, o sea, al principio fue una tortura para él, decía, no, es que no encuentro el pez, le decía, bueno, si el juego está diseñado para que lo encuentres, Lo ahí tienes que tiene que encontrar. estar, búscalo bien, y Y ya sí, después ¿no? él mismo los encontraba y Y le se daba gusto, emocionaba. sí. Ya estaba más contento y se emocionaba y se incentivaba a seguir jugando en ese tipo de aplicaciones. Claro, y entonces era media hora de ese juego y media hora de el que tú quieras con las restricciones que hay, ¿no? De cero violencia y juegos que no son adecuados también para niños, ¿no? Entonces, pues él elegía uno como de una moto
Y pues yo decía, ok, pues esa es la elección. Entonces ahí él estaba viendo que en un mismo contexto, que es el uso de la tecnología, Sí. también tenía que cumplir con, primeramente, una parte donde él estuviera aprendiendo algo. Y ya la otra también la elegía él, ¿no? Entonces también tenía esa libertad. No todo era así como cuadrado y decir, no, va a ser así como yo te estoy diciendo porque yo soy el adulto y punto, ¿no? Tampoco. Y tú, por ejemplo, Gerardo, ¿qué piensas de las personas que toman la postura en cuanto a esto de las responsabilidades y libertades y que hay horarios, que un niño debe tener horarios, que piensan que condicionar al niño de esta manera, y lo entrecomillo del condicionar, es coartarle su libertad? Porque me acuerdo que alguien te dijo eso, que a un niño con demasiada disciplina, porque así lo ven algunas personas, es coartarlo. Pues no, es simplemente enseñarle a que en cualquier aspecto de la vida, cuando llegue a la vida adulta, o simplemente desde el momento en que el niño cumple 3 años y se va al kinder, está saliendo de su entorno del hogar y se está enfrentando a que en la escuelita la maestra no es su mamá, que le solape todo, ¿no? O que le levante todo, o que le haga todo por él. Ni tampoco en una escuela van a ser las mismas reglas que en su casa. Entonces eso es prepararlo para ese futuro cercano, porque a los 3 años es muy cercano. El futuro de un niño cuando empieza a tener contacto en sociedad es en la escuela, ¿no? Entonces Comienza a es desarrollar prepararlo su para eso. individualidad. Yo no lo veo como coartarle su libertad, al contrario, es prepararlo. Lo amas porque pues es tu hijo, o quien sea que tú estés al cuidado de esa persona, y precisamente porque lo amas no quieres que vaya a tener un problema al salir a la sociedad, ¿no? Entonces es eso, el prepararlo para que sepa que en otros lados va a haber reglas, que no son las mismas que en su casa. Va a convivir con gente que no son su mamá, su papá y sus hermanos. Sí. Que a lo mejor a ellos se los hace como quiere el niño, porque desde esa edad a veces hay niños de 3 años que ya se hacen como quieren a los papás. Sí. Entonces, el día que llegue, Subestimamos imagínense a los niños que no manipulan y que son No, pura claro, bondad, ¿no? no. Un niño es un ser pensante y mide las consecuencias y entiende. sabe y entiende. Entonces, imagínate el nivel de frustración para un niño el llegar a un contexto en el que él no manda, ¿no? Que es cuando nos encontramos ya en los trabajos, personas berrinchudas, personas que no saben convivir con otros compañeros, Que no saben conflictivos, trabajar en equipo. Ujú. personas conflictivas, y dices tú, pues, quién sabe cómo haya sido la educación cuando él era niño. Pues se nota, claro. O la que se nula nota. educación. Sí, exactamente. Entonces, pues no, yo lo veo justo al contrario. Ya ves que a ti te pasó una vez un alumno que te aventó el examen, algo así, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, ahí se nota, ¿no? Y yo sí le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no soy ni tu mamá ni tu papá, yo no te eduqué, pero sí estás dentro de un aula donde aquí la autoridad soy yo, entonces vas a respetar esa autoridad, porque aparte yo no te trato de esa forma tampoco, ¿no? Sí. Y así, hablando tal cual lo estoy diciendo en este momento, ¿no? Sin gritos, ni enojándome, ni mucho menos. Claro que sí había una molestia, pero pues tampoco no me iba a poner ahí a gritar como si estuviera en el mercado, Confrontar ¿verdad? de esa manera violenta, porque él te respondió que él así era cuando se enojaba, ¿no? Sí, y yo así como de, no, bueno, pues si en tu casa así eran las cosas y tus papás no te decían nada, pues discúlpame, yo no soy ni tu mamá ni tu papá, o quien te haya criado, ¿no? Porque no, a veces no son los papás, son los abuelitos, los tíos, etcétera. Sí, que ahora los papás se tienen que ir a trabajar y tienen que encargar a los hijos con alguien. Claro. Pero de todas formas un niño se tiene que educar el tiempo que el papá esté con él, o los abuelitos, digo, que no sería responsabilidad de los abuelitos, porque pues ellos ya criaron a sus hijos y muchas veces lo que requieren es descansar. Claro, y bueno, yo creo que aquí, en cuanto también a la pregunta que hacías, pues estamos hablando de disciplina con amor, ¿no? Porque tampoco no quiere decir que el que haya disciplina es sinónimo de gritos y de golpes, no. Claro que no. Sí, es que escuchamos esa palabra y se nos viene a la mente casi educación militarizada, ¿no? O el chanclazo, el cinturonazo, los gritos y sombrerazos, entonces no, la disciplina con amor yo creo que es eso, ¿no? O sea, aunque haya disciplina, no quiere decir que van a haber todas estas cosas negativas, al contrario, ¿no? La disciplina con amor es 0 gritos, porque también imagínense, o sea, si a uno como adulto, una persona le grita, ¿cómo te hace sentir,
¿no? Sí. Imagínate ahora un niño que todavía no tiene el control total de sus emociones. Entonces, si una persona le grita, ¿cómo hace sentir a esa pequeña personita, ¿no? A ese ser humano que, bueno, está en crecimiento. Y entonces eso es lo primero que debemos de hacer, ponernos en el lugar de la persona, ¿no? Que estamos corrigiendo. A mí como me gustaría que me dijeran las cosas tranquilamente, sin gritos, con comprensión. Entonces, bueno, esto es la forma en la que puedes hacerle ver a un niño que está haciendo mal algunas cosas o que tiene que cumplir con ciertas otras, pero desde ese punto, ¿no? Desde el punto del amor, la comprensión, la tranquilidad, porque si tú como adulto ya te estás estresando, pues ¿qué esperas? ¿Que el niño te conteste muy calmado? Pues no, ¿verdad? Además que actualmente los correctivos físicos, que a veces son necesarios, y no me refiero a pegarles con la chancla ni con el cinturón, ni mucho menos, pero a veces una nalgada es necesaria. Claro, y que justo ese es el nombre que se tiene que dar, ¿no? Es un correctivo físico, no un golpe. Porque un golpe, pues ya incluiría, por ejemplo, no sé, usar algún objeto y es como con una cierta intención. Y un correctivo físico, pues puede ser desde que el niño hizo algo que está mal y bueno, de verdad que un correctivo físico a tiempo te va a ahorrar muchísimo en el futuro, ¿no? Claro, porque es en la etapa cuando el niño forja su carácter y sabe de los límites. Sí, porque un correctivo físico no es medio matarlo, no es golpearlo con un palo, con una chancla, con un Por cualquier cinturón, motivo mínimo. O sea, yo creo que un correctivo físico ni usando un objeto. Sí, no. Yo creo que un correctivo físico es cuando un niño de manera reiterada está haciendo algo y no te hace caso. Les pongo el ejemplo de cuando una persona tiene que cachetear a otra para sacarla de un shock. Es algo eso es parecido. una realidad. Así como no sé si han observado en algunas situaciones como de algún evento, de algún fenómeno natural o algún evento traumático de cierto tipo, alguna persona se queda en shock y hay que darle una cachetada para poderlo sacar o privada, de ese que shock, también ¿no? es como el término, ¿no? Alguien que se queda como bloqueado en esa emoción, sí pasa. Claro, entonces a esto vamos con el correctivo físico, ¿no? No es golpearlo con un objeto, no es golpearlo hasta cansarte tú como adulto, claro que no, es simplemente el sacarlo de ese shock al niño, por ejemplo en un berrinche, y entonces ya el niño va a escucharte. Con una nalgada que tú le des o un manazo, es más que suficiente para sacar al niño de ese shock. Y entonces sí, va a haber una comunicación abierta. Porque cuando un niño está en un berrinche, cuando un niño está en esa situación, jamás va a escuchar lo que le estás diciendo, ¿no? Por más que tú trates de hablar con él y explicarle, no, ese no es el momento de hablar y explicar, ¿no? Sí, porque ya ves que ahora hay posturas y papás que dicen que lo dejes que se exprese, que lo dejes que solo salga de ese estado. Pues yo creo que hay momentos en que no lo puedes dejar que se exprese porque, digo, otras personas no tendrían por qué estar escuchando los gritos de un niño, los berrinches y todo eso. Claro, y por ejemplo, en este caso puedes decirle, bueno, ¿tienes ganas de llorar? Perfecto, nos vamos a ir al carro, nos vamos a ir a donde no haya gente porque la gente no tiene por qué estarte escuchando a ti, pero si tienes ganas de llorar, vámonos y te dejo hasta que te canses, pero en un lugar donde no haya otras personas, por ejemplo en un restaurante, que hay personas platicando y no tienen por qué estarse chutando. Que a lo mejor es su día de descanso, no sabemos, que querían distraerse, tenían algo muy importante que platicarse, no sé. Y si hay personas que toman esa postura, como de, ay, es que las personas no entienden que pues estoy educando a mi hijo y bueno, no, pero las otras personas no tienen por qué pagar esos platos rotos, ¿no? Y eso es algo muy privado, la educación, y es en casa o en lugares donde no estés incomodando a alguien más. Claro, y también otra cosa que se ha malinterpretado en cuanto a la educación o la crianza de un niño es el famoso no usar la palabra no. Que no sé de dónde habrá venido todo eso ahí, psicologías banqueteras que luego se sacan ahí. Pues no, o sea, fíjate que sí es correcto, o sea, el no usar el no, porque el no ya te está así como frenando, ¿no? Pero ¿qué no. se entiende por no usar el no? Claro, es que eso es la... A eso me refería con psicología banquetera, claro, la interpretación que se da de la frase. Sí, claro, porque... Y también los papás que lo toman a su conveniencia, ¿no? Sí. O sea, ay, pues qué rico, ¿no? Es no ponerles ningún límite y, ay, es que me dijeron que no tenía que usar la palabra no. Bueno, no es así.
el no usar la palabra no, vamos a ponerlo en un ejemplo para que sea más claro, es, no sé, el sobrinito este que estaba con nosotros, el ejemplo Matías, de Matías. ¿no? Volvamos al ejemplo de Matías. Me decía, tío, ¿puedo usar la tablet? Y entonces yo le contestaba, Matías, recuerda que hay horarios. Ya hoy tuviste tu hora de jugar con la tablet, entonces ¿cuándo se va a poder jugar? Ah, pues mañana. Exactamente, entonces mañana vas a tener otra vez tu hora para poderlo hacer. ¿En qué momento le dije no? En ninguno, pero tampoco no lo dejé hacer lo que él quería, ¿no? Entonces esos papás que el niño brincando en la cama, rayando las paredes. Ay, es que no puedo decirle decir que que no. no. Ay, es que tengo que dejarlo que se exprese. No, 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 no. Esto no es así. Entonces, bueno, también hay que tener mucho cuidado de los videos que vemos, porque también esto es algo muy común, que la gente se pone a ver videos en YouTube de Que no quién sabes sabe ni quién quién lo está haciendo, ni con qué motivo, ni mucho menos. y que la persona te podrá dar 1000 credenciales y que estudió en Harvard, pero pues ¿dónde A está mí el no me papel, no? consta, o ¿Dónde? sea, él puede decir que tiene 10 doctorados en psicología infantil. Y puede ser una persona que le gustó el tema, se puso a hacer videos y ya, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con estas cosas porque, bueno, a veces lo tomas así, ¿no? Literalmente, que también puede darse el caso, que sea una persona que está muy preparada, que está haciendo videos para la ayuda de la crianza de un niño, pero que los papás lo interpreten a su conveniencia, Sí, ¿no? también. O que escuchen lo que quieren escuchar, porque Sí. también esto es muy común, que a lo mejor la persona está dando el ejemplo de de no decir que no, de no usar la palabra no, y entonces los papás ya ahí le quitaron el video, lo pausaron y dijeron, ya Dijeron entendí. que no usemos el no. Entonces si el niño viene y me pide Coca-Cola a las 3 de la mañana, pues le tengo que Es dar que no le puedo Coca-Cola. decir que no. Pastel a las 12 de la noche de chocolate para que no duerma. No, es que no le puedo decir que no. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso de que si te pide Coca-Cola, pues también puedes no usar el no y decirle, esta es una bebida para adultos, tú puedes tomar esto. Entonces no estás usando la palabra no, le estás explicando, porque también, o sea, los Hay que niños explicarlo. entienden la explicación, le estás Todos diciendo, los niños fuimos curiosos a nuestra manera. claro, entonces ahí le estás diciendo, esta es una bebida para adultos, tú puedes tomar esto, ¿qué quieres que te sirva de estas opciones que son para niños? Y no estás usando la palabra no, pero tampoco le estás dejando hacer lo que el niño quiera, ¿no? Casi cerrando esta conversación, hablando de la curiosidad infantil, me acuerdo que yo era muy preguntón, siempre estuve preguntándome todo lo que veía a mi alrededor, y en una ocasión fuimos a una farmacia y había exhibidas toallas femeninas y yo pregunté abiertamente, yo tenía como 5 años. Y me acuerdo que todo el mundo se quedó callado. Había varias personas en la tienda, la dependiente y otras personas que estaban comprando. Y esa vez yo iba con mi mamá. Y recuerdo la reacción de todos fue así como de silencio total. Entonces yo creo que tú le puedes explicar a un niño, como dices, no nada más quedarte callado o decirle Y que de no. acuerdo a su edad, claro, ¿no? Sí. Si la típica pregunta de dónde vienen los bebés, pues no le vas a decir mentiras. O sea, eso de la cigüeña, pues no, obviamente no se lo vas a decir, porque eso también es crearle esas fantasías e ideas que no son ciertas. Pero todo puede ser de acuerdo a la edad del niño. O sea, así como puedes explicarle usando analogías de las plantitas, de la semillita en la plantita, y entonces crece, y bueno, así es como nace un bebé. También, ya cuando va creciendo, puedes ir ahondando en el tema un poco más, ¿no? Pero todo siempre de acuerdo a la edad. Y nunca dejar a un niño con la curiosidad, Sí. porque va a buscar esa información en donde menos te imagines y a lo mejor puede ser una información errónea, ¿no? Sí, porque digo, yo sobre todo recuerdo mi infancia y sí hubo muchas cosas con las que me quedé con la duda y luego uno andaba preguntando en otro lado, como dice Gerardo. Entonces yo creo que como papás debemos darles la confianza a los niños y responderles hasta donde podamos, y si no, hasta investigarlo junto con él, crear esas actividades juntos también. Claro, entonces yo creo que con esto nos quedamos, digo, ya para terminar esta charla, y siempre terminar con algo muy positivo es quedarnos con esto, ¿no? Siempre a la hora de la crianza con nuestros niños hay que hacerlo desde ese punto, ¿no? Desde el punto del amor, de la comprensión, pero también habiendo disciplina, por eso es disciplina con amor, ¿no? Entonces siempre hay que ponernos en los zapatos de los niños y decir, a mí cómo me gustaría que me hablaran, cómo me gustaría que me dijeran que estoy cometiendo algún error. Bueno, pues de una forma tranquila, de una forma comprensiva, empática,
Entonces así también lo tenemos que hacer con ellos, ¿no? También cómo me gustaría que me respondieran, cómo me gustaría que me explicaran, que no me dejaran con la duda. También eso es muy importante para un niño. Sí, entonces bueno, también esperando que les haya servido de algo, así a todos los que nos escuchan, por ejemplo, el aclarar eso del no uso de la palabra no. Creo que ya con algunos ejemplos que dimos puede ser un poquito más claro y lo pueden aplicar también. Claro que sí. Como bien saben, estamos en el mes de la diversidad LGBT+, entonces yo les quiero hacer un par de recomendaciones de unos podcasts que descubrí así rápidamente para que los escuchen. El podcast se llama Sin Closet Podcast. Escúchenlo, son unos chavos peruanos que están haciendo un proyecto muy interesante que hablan sobre la situación de la comunidad LGBT más en Perú desde su perspectiva muy íntima, muy personal. Se los recomiendo. Y también otro podcast, este no es LGBT, pero bueno, también abona la diversidad. Es un podcast de dos chicas afrodescendientes mexicanas. Bueno, una es colombiana y la otra es mexicana. Escúchenlo, se llama Afrochingonas. Ellas hablan sobre todo lo que vive la comunidad negra en México, todas las situaciones por las que han pasado y por las que están pasando actualmente también, con todo lo que estamos viendo de los movimientos y de todas las manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, aquí en México. Entonces, escúchenlo, se los recomiendo mucho esos dos podcasts. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles por haberse tomado ese tiempo de escucharnos y recuerden que todos hacemos desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Hasta la próxima. Adiós. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.